Buenos días. Pues vamos a empezar en esta fría mañana, ya del último mes, la última semana de enseñanza. Y bueno, yo creo que Dios va a tener muchas cosas importantes que decirnos a nuestra vida. Antes de empezar, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, te damos muchísimas gracias porque tú has permitido que lleguemos hasta este día en el que hemos estado buscando tu rostro, Señor, buscando tu voz. Y te pedimos que hoy también, Señor, tú te reveles a nosotros, tú nos hables a través de tu palabra. Y te pedimos que esta enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy sea de edificación, sea para tu gloria, Señor, conforme a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Entonces, ustedes, tú tienes nada más para poner ahí como tú quieras. Sí, si quieres, ¿está aquí? Muchas gracias. Hemos estado domingo a domingo revisando y estudiando este tema de tener una experiencia con Dios. Y hemos visto cómo Dios nos habla a través de diferentes formas. Y el día de hoy lo que vamos a ver es que Dios nos habla a través de la oración. Nada más quería poner un versículo, pero mientras ustedes lo pueden buscar también en sus Biblias, es un pasaje que vamos a tomar que está en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Ya lo tienen ahí. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pues a nosotros siempre queremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saber lo que Dios dice en oración? Hace rato que estábamos orando, bueno, yo tuve una respuesta de Dios a través de Becky, que ella mencionó un pasaje muy bonito de Isaías 43, y bueno, fue una respuesta que yo estaba esperando para Dios. Entonces, hoy acabo de confirmar que Dios habla a través de la oración, y puede ser tu oración o puede ser la de Becky. Así que acérquense a Becky para que les dé también todos los mensajes que tenga. Para escuchar la voz de Dios, hemos estado viendo que es indispensable tener una relación estrecha con Él, una relación continua, una relación íntima, una relación de compañerismo, de sujeción, de sumisión a Él a través del tiempo, que sea duradera, ¿no? Y la oración es un medio para que Dios nos hable claramente a nuestra vida. Y pues, ¿cómo nos habla en la oración? Yo no sé ustedes cómo oran, pero pues muchas veces a mí me pasa que oro a Dios como si fuera una conversación a modo de discurso, o como si fuera pues simplemente un pliego petitorio de todas las cosas que yo quiero que Él haga o quiero que me dé. En el mejor de los casos, muchas veces trato de seguir, no sé si te pasa a ti también, esa estructura del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó en la Escritura, pero pues muchas veces yo mismo me he cachado queriendo llegar rápidamente a esa sección de las peticiones, más allá
del reconocer la grandeza de Dios, el de alabarlo, el de pedir que su reino se establezca. Yo quiero ya llegar a la parte de las peticiones, pero así no debe ser la oración. La oración debe ser un diálogo, es la manera en cómo nosotros forjamos, edificamos una relación con Dios, y en ese diálogo, yo lo platicaba hace un tiempo, no es como en el matrimonio. Un diálogo es donde los dos hablan, y cuando uno habla el otro escucha, ¿no? Entonces, el escuchar es una parte muy importante, y para escucharlo tenemos que estar dispuestos a oír, dispuestos a ver, a reconocer su voz. Si tú tienes esa disposición, sin duda vas a escuchar su voz. Que no te quepa duda de que, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a saber cuando Dios me habla? No te preocupes. Si tienes esa relación íntima con Dios, si tienes esa disposición para escuchar su voz, sin duda la vas a escuchar. Dice Juan 10, en los versículos que tienen aquí del 2 al 4, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La conocemos y oímos su voz. No tengas duda entonces. Entonces nos preguntamos cómo orar, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos deseos terrenales, todos queremos ponerlos, todas estas cosas en manos de Dios, y eso está bien, pero para entablar una relación más elevada con Dios, la palabra de Dios dice que tenemos que acceder a las cosas de Dios. Y a veces para nosotros es difícil, porque vivimos en la tierra, somos terrenales, no quiero decir mundanos, ¿no? Porque puede tener otra connotación, pero vivimos en este mundo, estamos aquí, y pues como lo veíamos, nos enfermamos, necesitamos pagar las cuentas, necesitamos cuidar de nuestros hijos, necesitamos muchas cosas. ¿Cómo entramos entonces a un plano más elevado? Porque a Dios le interesa no solo nuestro bienestar físico, sino más bien nuestro bienestar espiritual. Pues es para eso que necesitamos el intercesor. Voy a regresar nada más a estos versículos, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. ¿Cómo conviene? ¿Conforme a quién? Conforme a los propósitos de Dios, conforme al plan de Dios. Eso no lo sabemos. Sí, y para eso necesitamos ese intercesor divino que es el Espíritu Santo. El frío no me deja mover las manos. Sí. ¿Sí? Si no tuviéramos ese intercesor divino, nos quedaríamos en nuestras peticiones terrenales, aquí mundanas, muy físicas. Pero el Espíritu Santo ya conoce la voluntad de Dios, y cuando oramos e intercede por nosotros, Él está en perfecta alineación con esa voluntad de Dios y nos ayuda a conocerla cuando oramos. Dice Juan 16:13, las palabras de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús mismo ya nos había anticipado que íbamos a necesitar la intervención, la intercesión del Espíritu Santo para saber qué nos conviene, para saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Así que el Espíritu Santo te guiará a orar por lo que Dios quiere hacer en tu vida, y por eso lo necesitamos. Ahora, ¿cómo es que de repente pues vamos a saber que Dios nos habla cuando estamos en la oración?
Pues frecuentemente Dios usa la misma Biblia mientras estamos orando para llevarte a un pasaje o a un principio. Como yo les compartía hace unos minutos aquí en la oración, estábamos orando, Becky, ya estábamos todos acercándonos a Dios en esa oración, y ella dijo cosas que el Espíritu me llevó a recordar un pasaje en Isaías 43, que es al que se refería Becky, y ahí Dios me habló. Y Él usa frecuentemente estas circunstancias, hizo la Biblia cuando estamos en oración para hablarnos. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere comunicar? Lo que Dios quiere comunicarnos es su voluntad. Lo que Dios habla es lo que Él quiere que hagas y lo que Él quiere revelarte de el plan eterno que tiene para tu vida y para la vida de los que te rodean y para el mundo en general. Por ello, pues en realidad debemos dejar de lado nuestros deseos egoístas y necesitamos querer anteponer los intereses de Dios a nuestros intereses. Entonces, quitar de nuestros deseos terrenales es un poquito lo que llamamos es negarse a sí mismo, renunciar a esos deseos, a esos anhelos egoístas, y más bien anteponer los intereses de Dios para conocer su voluntad. Entonces necesitamos tener ese anhelo de Dios, enséñame tu voluntad, no me enseñes lo que yo quiero, eso ya lo sé, y no me des nada más lo que yo quiero, porque a lo mejor eso ni siquiera es lo mejor, como lo vamos a ver ahorita, sino, Señor, enséñame tu voluntad y enséñame a renunciar a mis deseos para asegurarme que lo único que yo quiero es conocer tu voluntad. Y cuando haces eso, pues Dios te guía a hacer lo que Él quiere. Y cabe aclarar que Él nunca te va a guiar a hacer algo que contradiga su palabra. Si al orar tú sientes algo que contradice su palabra, algo así como haz un suegricidio, no es de Dios, porque eso contradice su palabra, no es incorrecto. Ahí hay una voz que te está hablando, pero que no es la de Dios, ¿no? Y también cuando oramos muchas veces buscamos un versículo o tratamos de encontrar un versículo para justificar lo que queremos hacer, y luego decimos, no, pues ahí dice en la Biblia, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo necesito implantar la pena de muerte porque aquí dice en la Biblia. Pues no es eso lo que dice, porque también hay otro principio que dice, por ejemplo, que respetemos nuestras autoridades y que obedezcamos las autoridades, y la ley hoy dice que no hay pena de muerte. Entonces no contradice, lo que Dios te habla nunca va a contradecir su palabra. Entonces siempre hay que pensar que Dios tiene un mejor plan que nosotros. Seguramente tú has, seguramente tú has conocido este pasaje, a lo mejor hasta te lo sabes de memoria, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios nos habla en oración, y cuando tenemos la disposición de escuchar la voz de Dios, Él nos la va a revelar. Y cuando tenemos eso, cuando de veras buscamos la voluntad de Dios en oración, esto es lo que sucede. Número uno, Él toma la iniciativa de motivarte para que quieras orar. Yo no sé si tú todos los días amaneces con unas ganas infinitas, incontenibles de orar. Pues no siempre, pero Él pone las ganas en ti de querer orar, ¿no? Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, no por nuestros méritos. Entonces, esto es lo que va a suceder. Después, el Espíritu Santo te va a revelar su voluntad.
Cuando oramos en el Espíritu, quiere decir que ponemos nuestra oración, ese tiempo con Dios, en las manos del Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros, nos revele lo que Dios quiere y que nuestra oración sea alineada con los propósitos de Dios. Cuando hacemos eso, bueno, pues entonces tú oras conforme a esa voluntad. Ya conozco la voluntad de Dios, entonces oro específicamente por cosas relacionadas con esa voluntad. Ya habíamos visto en semanas anteriores que una vez que Dios te revela su voluntad, no nos podemos quedar igual. Tenemos que hacer ajustes en nuestra vida, tenemos que hacer cambios, tenemos que movernos del camino y del lugar donde nosotros estamos al camino y al lugar que Dios quiere que nosotros transitemos. Entonces, tenemos que hacer esos ajustes. Y también otra cosa que sucede es que empiezas a prestar atención para ver y escuchar la confirmación de lo que Dios te ha revelado o para tener una dirección adicional de lo que Dios te ha revelado, ya sea a través de la Biblia o a través de las circunstancias que te están rodeando o a través de la misma iglesia. Cuando ya tienes todo eso, ya tienes la revelación, ya tienes la confirmación, ya estás haciendo los ajustes en tu vida, pues entonces estás en el camino para obedecer lo que Dios te ha revelado. Y al obedecer, como lo hizo Abraham, o sea, primero obedeció y después Dios le mostró las bendiciones, entonces Dios empieza a obrar en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. ¿No? ¿Se acuerdan el ejemplo que tanto hemos visto de Abraham? Que le dijo Dios, sal de esta tierra y vete a una tierra que yo te voy a dar y voy a hacer una nación grande de ti. Y él lo hizo. Y primero creyó, primero obedeció y después, pues ya conocemos la historia, Dios le dio un hijo y de ahí viene todo el pueblo santo de Dios. Y una vez que Dios empieza a obrar en ti, te empieza a cambiar y empieza a obrar a través de ti para que cambie tu entorno y Dios empiece y haga su voluntad, entonces es cuando tenemos una experiencia maravillosa, tal como Dios la reveló a través del Espíritu Santo cuando estábamos en oración, cuando oraste. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, todos hemos estado orando y tenemos una lista muy clara a veces de lo que queremos y de lo que necesitamos. Pero a veces oramos por una cosa y obtenemos otra. No sé si les ha pasado eso. Muchas veces, ¿verdad? Yo aprendí hace ya algunos años que debía orar insistentemente a Dios hasta obtener lo que yo estaba pidiendo o lo que yo quería. Me acuerdo que hacía uso de un pasaje del juez injusto y una viuda, que el juez finalmente dijo, híjole, esta viuda ya viene tan insistentemente y me es tan molesta que ya, le voy a dar lo que quiere. Entonces yo tomaba muchas veces ese ejemplo, pero ahora me doy cuenta que me mantenía cerrado a las mejores cosas que Dios podía tener para mi vida. Porque en ese tiempo mi manera de orar era sin la intercesión del Espíritu Santo, sin que yo orara en el Espíritu, sin que yo me sometiera a la intercesión del Espíritu y le dijera, Espíritu Santo, yo voy a orar, yo voy a pedir, pero yo no sé qué pedir. Tú revélame qué pedir, porque tú conoces la voluntad de Dios. Tú revélame qué quieres que haga, porque tú conoces lo que Dios quiere que yo haga, y eso es lo que yo quiero orar. Y eso, pues es algo que ha sido ya una práctica en este año, sobre todo en mi vida. Y lo que quería yo compartir con ustedes es que un ejemplo de este tipo de oración y este tipo de respuesta lo vemos en un pasaje en Marcos capítulo 2, versículos 3 al 5.
Es la historia de cuando vinieron unas personas y trajeron a un amigo de ellos paralítico. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí, este es un buen ejemplo de cuando nosotros pedimos algo y obtenemos otra cosa. Estas 4 personas traían a un amigo de ellos, un paralítico, y estaban empeñados en que Jesús lo sanara. Y pues hicieron acrobacias, ¿verdad? Se subieron al techo, descubrieron el techo, lo bajaron y demás, pero en vez de contestar y de atender la petición de los 4, Jesús les dio algo mucho mejor, porque la respuesta le dijo, no fue te sano, sino le dijo, tus pecados te son perdonados. Es algo mucho mayor que lo que estaban pidiendo estos amigos. Ellos pidieron algo muy pequeño, que era, oye, pues que camine este cuate, ¿no? Y Jesús lo convirtió en un hijo del rey y con eso lo convirtió en heredero en realidad de todo, porque vamos a ser herederos de todo el universo. Vamos a heredar todo junto con Jesús. Entonces, aquí vemos cómo Jesús no respondió la petición de las personas que traían a este amigo paralítico, pero les dio algo mucho mejor. Entonces, pues esto me hace pensar que de aquí en adelante, a la hora que nosotros oremos, sería muy bueno decirle a Dios, Dios, si te pido algo, pero tú tienes algo más que eso para darme, por favor cancela mi petición y dame lo que tú tienes en mente. No me limites, sino pues dame lo que tú tienes, ¿no? Si pedimos algo a Dios y sucede algo distinto, entonces nuestra oración podría cambiar para pedirle a Dios que nos dé entendimiento de, oye, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? Señor, yo te pedí una cosa, me estás dando otra, y yo estoy de acuerdo, nada más, revélame qué es lo que quieres que haga, qué estás haciendo en mi vida, porque yo ahora sé que Dios no quiere darnos cosas pequeñas, Él siempre quiere bendecirnos de una manera mucho mayor, inclusive Él nos los pone en la Biblia. Efesios capítulo 3, lo tienen ahí en la pantalla, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque a veces, sin haber pedido, Él nos da cosas que no entendemos. Y eso, pues tenemos que estar muy abiertos a saber, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué me estás dando? ¿Qué estás queriendo decirme con todas las cosas que estás permitiendo que sucedan a mi alrededor? Entonces, pues para nosotros es difícil, ¿no? Si no imposible, saber qué tiene Dios para nosotros. Pero el Espíritu Santo sí sabe, y Él sí sabe cuáles son las bendiciones mayores que Dios tiene para cada uno de nosotros, conforme a un plan individual para cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo asegurar que pedimos lo mejor? Pues ya lo hemos estado platicando. La respuesta es el Espíritu Santo. Y dice Primera de Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios,
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el secreto para asegurar que pedimos lo mejor, es pedir esa intercesión del Espíritu, orar en el Espíritu, someternos a lo que Él quiera decirnos. ¿Cómo lo logramos? Lo hemos estado platicando a lo largo de todas estas semanas a través de esa relación íntima con Dios, a través de una comunión en donde Él nos revelará lo que se propone y tal vez no se parezca a lo que queremos, pero sin duda será lo mejor. Ahora, si Él de todas maneras quiere que insistas en una oración, así como yo me la pasaba insistiendo en mis oraciones con base en ese pasaje del juez injusto de que, pues hasta que me lo dé, lo dejo. Si Él quiere que lo hagas, pues también nos los va a decir, ¿no? También a veces que Dios quiere hacer, crear paciencia en nosotros, pero Él nos lo va a revelar. Debemos entonces estar abiertos a que si pedimos una cosa y nos da una cosa distinta, está perfecto. Tenemos que aceptar la intercesión que hizo el Espíritu Santo por nosotros al estar orando. Y a veces oramos, yo me he cachado, a veces oramos con poca fe. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces yo me he cachado orar y olvidarme de la oración. Y a veces le he tomado como un requisito nada más, no, pues sí, hay que orar, pues oro, voy a hacer, pero no le doy la importancia adecuada de a quién me estoy dirigiendo. Es como si a alguien, con todo respeto, pero alguien de ustedes sabe y le dice a un amigo, oye, a ver cuándo vamos a comer a tal lugar. Bueno, pues a ver, ¿no? Y ahí queda. Pero cuando tú le dices a Dios, oye, a ver si me llevas a tal lugar, pues Dios sí recibe esa petición y la toma en cuenta. A lo mejor no está en su plan, pero sí la recibe, sí la toma en cuenta y sí va a hacer algo con ella. O a veces nos olvidamos de lo que oramos, o a veces cuando recibimos algo distinto de lo que pedimos, no ligamos lo que recibimos con la petición original. Entonces son dos cosas que hay que estar alerta de que si pedimos algo, debemos estar atentos a ver qué va a hacer Dios con esto. Y si recibimos algo distinto, bueno, también entender que tiene relación con lo que pedimos, pero es algo distinto de lo que pedimos, porque el plan de Dios es distinto para nosotros. Y el Espíritu Santo intercedió ante Dios para que nuestra oración fuera ajustada a la voluntad de Dios. Está complejo, ¿verdad? Pero pues así funciona. Si tienen duda, el pastor va a estar disponible después de esto. Entonces, después de orar en el Espíritu, cuando reconocemos la intercesión del Espíritu, pues hay que estar muy pendiente de lo que Dios esté haciendo alrededor de nuestra vida para poder entender que lo que está sucediendo en nuestra vida sí tiene relación con nuestras oraciones. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa también, los silencios de Dios. Yo no sé si les ha pasado que ustedes oran y como que Dios no responde, ¿no? Como que hay tiempos de silencio. Oramos, no hay respuesta, inclusive llegamos a pensar, y yo lo pienso muy seguido, oye, pues es que Dios no me quiere dar algo porque debe haber pecado en mi vida. Y además, pues tú oras, se lo compartes a todo mundo, no sucede nada, no solo tú piensas que hay pecado en tu vida, pues todos los demás también piensan que hay pecado en tu vida. Claro, pues va a traer un pecado oculto, por eso Dios no le contesta, ¿no? Puede ser, hay que revisar nuestro interior, y si es cierto, pues hay que revisar que si tenemos un pecado, pues hay que confesarlo y pedirle a Dios, si ahí tengo un pecado oculto, dímelo y lo confieso.
Pero si ya lo hiciste, ya confesaste, ya te recordaste y Dios no te ha revelado otro pecado más, pues entonces es un silencio diferente. Entonces tenemos que recordar que Dios no nos contesta, sino que no estamos recibiendo la respuesta no porque Dios no esté haciendo nada, sino que Él quiere hacer algo mejor en nuestra vida. Y nuestra oración entonces, en vez de insistir, puede ser: Dios, yo ya te lo pedí, no tengo pecado, creo que es conforme a tu voluntad, enséñame, muéstrame qué es lo que estás preparando en mi vida. Enséñame qué quieres cómo quieres que espere y esperar, y dame paciencia para esperar tu respuesta. Porque lo que sí sabemos, y lo hemos estado viendo, Dios tiene mejores cosas que nosotros. Y si Dios se tarda en responder, tiene un propósito mejor. Vamos a ver un pasaje. Perdón un segundito, porque voy a, si lo hago con el micrófono así, los voy a dejar sordos. En el Evangelio de Juan, que lo vamos a poner aquí en la pantalla. Juan 11, del 2 al 6. Todos recuerdan la historia de Lázaro, de María y de Marta. Y vamos a leerlo para poderlo entender. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, pues esta escena siempre ha sido de gran intriga, y había sido hasta ahora para mí, porque yo siempre decía: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se esperó? ¿Por qué si había una necesidad, así a propósito dijo: pues me quedo otros 2 días, ¿no? Era una familia que Jesús amaba, como te ama a ti, como me ama a mí, y sin embargo, Él tomó la decisión de: ya sé que Lázaro está muy mal, ya sé que se va a morir, pero yo aquí me quedo. Seguramente estaba haciendo otras cosas. Y todavía María y Marta tuvieron que arreglar el funeral, llevarlo al entierro, atender a los que vinieron. Todavía pasaron una serie de cosas en la vida, por la muerte de Lázaro, y Jesús seguía con sus discípulos en otro lugar. Cuando finalmente Jesús fue a verlas, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto, o sea, tardó bastante, 4 días de haber muerto. Cuando Jesús recibió la noticia estaba vivo, y se tardó 2 días más, así que al menos se tardó 4 días, ¿no? Al mínimo. Dice aquí 2 días más en el lugar donde estaba, pero luego pues a lo mejor el trayecto le llevó más tiempo. ¿Por qué hace todo eso? Y esa pregunta pues también la tenía María, Marta, que también le dijo a Jesús: Señor, cuando él llegó, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y claro, y tenía razón. María creía que Jesús era poderoso para haber sanado a Lázaro. Seguramente ya había visto a Jesús actuar con muchos enfermos, y seguramente había visto cómo Jesús tenía ese poder para sanar. Pero ella tenía la pregunta: no entiendo por qué, porque pues lo he visto y tú dices que nos amas y pues no llegaste. Y la respuesta de Jesús es realmente extensísima. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. Yo no había entendido esto hasta ahora, no me había quedado muy claro, pero en esta simple respuesta, Jesús le dijo a María muchísimas cosas. Jesús le dijo que quería llevarla a tener una experiencia mucho mayor y más profunda con Él de la que hasta ahora habían conocido. Jesús le dijo que quería revelarle una faceta hasta ahora desconocida para ellos y que eso les iba a permitir crecer en la relación que tenían con Él hasta ahora. Es cierto, lo habían visto sanar enfermos, pero no lo habían visto resucitar muertos. Al menos no lo habían visto resucitar muertos de la familia. Y esto tiene una implicación muy grande, porque habla específicamente del poder salvador de Jesús. No nada más puedo sanar, no nada más puedo arreglar tu vida, terrenalmente hablando, sino puedo arreglar tu vida después de esta tierra. Esto muestra de manera anticipada la victoria de Jesús sobre la muerte. Y esto habla de la salvación. Esto habla de esa obra salvadora que vino a hacer Jesús para vencer la muerte, vencer el pecado y darnos la esperanza. Y es lo que le estaba transmitiendo Jesús a María. No nada más puedo sanar, puedo resucitar. Y eso es para ti, es para Lázaro y es para todos nosotros hoy en día todavía. Si Jesús hubiera atendido la petición de María y de Marta de ir a sanar a su hermano, seguramente no habrían tenido esta experiencia de una revelación mayor y se hubieran quedado simplemente con lo que ya conocían. Así que el silencio de Dios significa que te está preparando para revelarte algo más de Él que no has conocido. Si estás pasando por ese silencio, es bueno observar a tu alrededor hasta el más mínimo detalle de lo que pasa para que veas lo que Dios quiere revelarte. Y en vez de desalentarnos, como muchas veces a mí me pasa, en vez de desalentarnos, en realidad lo que Dios quiere es que nos preparemos para tener una experiencia que nos permitirá conocer mucho más de Dios, porque Dios tiene sus tiempos y sus propósitos. Pues este es el mensaje, esta es la enseñanza que quería compartir hoy con ustedes y quisiera pues, simplemente terminar con una oración. Si no hay comentarios, pastor. Señor, queremos darte muchísimas gracias porque es muy claro, Señor, que tú quieres comunicarte con nosotros de una manera clara, de una manera contundente y darnos esa experiencia de tener comunión contigo, Señor. Te pedimos que, pues tú conforme a tu voluntad, tú nos des ese querer entablar una relación íntima contigo y también el hacerlo, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos vivir con Él todos los días, Señor, de una manera profunda para conocer tu voluntad y que podamos hacerla para gloria tuya, Señor, y también como biproducto para que nosotros tengamos plenitud en esta tierra y el gozo de tener cada vez una experiencia más profunda contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.